Ahí está, ya empezamos con la grabación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Hoy es jueves 5 de octubre del 2023, en una sesión, en una fecha extraordinaria por cuestiones de nuestras agendas. Usualmente nuestras sesiones del diplomado de este año se habían realizado todas en martes y ahora pues la tenemos en jueves, como una situación muy, muy especial. Le damos la bienvenida a todas las y los estudiantes que nos acompañan, el público en general, que nos distingue y que nos honra con su presencia. En esta, así como en todas las sesiones anteriores del seminario, es la octava sesión ya, el seminario del 2023, el segundo año que lo realizamos de manera consecutiva. Gracias a ustedes, a su apoyo constante, a su presencia durante todas las sesiones. Como saben, pues es una de las funciones sustantivas de la Universidad de Colima, la difusión de los productos y de los trabajos científicos que elaboramos y con los que colaboramos como cuerpo académico. En ese sentido, desde el año pasado, el cuerpo académico UCOL-CA 126, Estado y Sociedad, organiza este seminario permanente en donde colegas, estudiantes y profesores, investigadores e investigadoras nos presentan algunos de los avances de sus trabajos en los que se encuentran, de los proyectos en los que participan. Hoy tenemos el honor de contar con una investigadora que nos acompaña a la distancia desde la Ciudad de México. Estamos muy agradecidos porque aceptó esta invitación a colaborar con nosotros. Ya pudieron ver en el flyer, que es un tema con un título de por sí provocador, que ya verán eh, cómo la ponente nos va a aclarar muchos puntos acerca de este tema, de configuraciones democráticas insostenibles. Aprovecho para saludar a mis colegas, a la doctora Alejandra Chávez, a la doctora Prado, que aquí me acompañan, a todos mis estudiantes, las estudiantes, y le damos la bienvenida sin más a Doctor, la la... doctora Gilda también por ahí anda. Ah, qué bien, la doctora Gildo. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida sin más a la maestra Gabriela Fernanda Moreno Chávez. Maestra, muchas gracias. Buenas tardes. La maestra, les comento rápidamente, la maestra es licenciada en Derecho, maestra de Administración Pública por la Universidad Latinoamericana. Ella es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de la Castilla-La Mancha, certificada como asesora en imagen y protocolo por el Colegio de Imagen Pública. Es diplomada en Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, Justicia Inclusiva, Lógica Jurídica Electoral, Epistemología Jurídica, Pensamiento Crítico Electoral, Derechos Humanos, entre otros. Y en 2018 ingresó al Poder Judicial de la Federación, donde actualmente se desempeña como secretaria particular del juez de distrito en un órgano jurisdiccional en materia de amparo penal en la Ciudad de México. Sin más, le dejo el uso de la voz a la maestra Gabriela Moreno, reiterándole nuestro agradecimiento. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias, doctor de la Mora. Buenas tardes, catedráticos de alumnos de la Universidad de Colima y público que nos acompaña. Agradezco la oportunidad de encontrarme en este espacio con ustedes en el marco de este seminario permanente 2023, La democracia en México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia universidad. El tema que voy a abordar tiene que ver con la naturaleza como sujeto de derechos, con algunas aproximaciones jurídicas y cómo este enfoque puede y considero debe relacionarse con la idea de la democracia. Debo aclarar que en el seno de la Escuela Judicial Electoral, particularmente en la cátedra del doctor José Ramón Narváez, pues se han discutido este tipo de temas novedosos y con independencia de que la responsabilidad de lo que aquí exponga es mía, ¿verdad? Pero sí quisiera hacer este reconocimiento
ya que la Escuela Judicial Electoral no ha sido solo precursora en estos temas de vanguardia, sino también, bueno, pues un semillero, ¿no? En la formación de los futuros electoralistas, de aquí internacionalmente, ¿no? Entonces, comienzo diciendo que ha habido criterios primariamente antropocentristas en la redacción de las normas que nos rigen. Ponen al hombre, la mujer, a la persona en el centro de todo, ¿no? Sabemos por el artículo primero constitucional que no solo las personas tienen derecho a los derechos, valga la redundancia, que tutelan la propia Constitución, sino a partir de la reforma de derechos humanos, también lo son de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Entonces, la protección es amplia y esto ha llevado a un cambio de paradigma. Pero vuelvo al anterior, primariamente a este sentido de que la persona es el centro de todo, ¿no? Está claro que la especie humana no es la única que habita este planeta y que las acciones que nosotros cometemos como colectivo impactan a todos los demás. Entonces, como primera idea, voy a dejar para la reflexión la necesidad no solo de reconocer de forma plena los derechos de la naturaleza y los seres vivos, sino también el replanteamiento de la relación interespecies. Eso como primera provocación. Ahora, en atención al título de esta intervención, quisiera hacer una distinción teórica entre los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad. Para empezar, de acuerdo al World Commission of Environment, la sustentabilidad tiene que ver con la capacidad que desarrolla la especie humana para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, ideas vinculadas con este concepto pues son, por ejemplo, el reciclaje, ¿no? La conservación de los recursos, etcétera. Y por el otro lado, ¿por qué hablo de sostenibilidad en el título? Porque la sostenibilidad busca un desarrollo social que no solo contribuya a mejorar la calidad de vida, sino que tiene que ver con los procesos. ¿Qué tipo de procesos? Pues los procesos sociales, económicos, jurídicos, culturales. Entonces, por eso estoy hablando de sostenibilidad, no tanto para aquí hacer un catálogo, ¿no? De cómo podemos conservar de mejor manera el planeta, de lo cual se encarga la sustentabilidad, sino más bien de los procesos involucrados y primordialmente, bueno, los que tienen que ver con la materia jurídica. Ahora bien, hay un largo camino que recorrer todavía en este aspecto, en el derecho positivo, pero en específico me voy a referir al caso americano. Entonces, y bueno, antes de hacerlo, para ponerlo en contexto, ¿cómo es que empieza el derecho medioambiental? ¿No? ¿De dónde sale? Internacionalmente, el derecho al medio ambiente o del medio ambiente relacionado con la naturaleza tiene su origen en las controversias internacionales que tienen que ver sobre recursos y recursos en frontera. Entonces, ¿qué tipo de controversias estamos hablando? No, pues aquí está el mar, ¿cuál es tu cacho para pescar y cuál es el mío? Ese tipo de cuestiones, en ese tipo de controversias. Los primeros tratados internacionales están relacionados precisamente con la pesca, con la protección de especies silvestres y con los recursos naturales. Hay instrumentos internacionales destacables en la materia y, por ejemplo, tenemos en 1972 la Declaración de Estocolmo, que habla de los problemas ambientales en general, aclaro, un instrumento no vinculante, pero
establece el principio en materia ambiental. Posteriormente, en 1992, yo sé que voy a dejar varios afuera, pero viene lo que es la Cumbre de la Tierra o la Conferencia de Río, que hace un recuento de los avances en la materia desde la Declaración de Estocolmo. Luego, en 2002, viene en Johannesburgo la Cumbre Mundial sobre el desarrollo sustentable, digo sostenible, pero sobre desarrollo sostenible, el cual establece algunas directrices y criterios orientadores para los países miembros, y posteriormente en 2012 se vuelve a retomar lo que es la Cumbre de Río con la denominada Río +20. Ahora, hay cuestiones interesantes también, como el caso de una opinión consultiva que se da en 2017 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una opinión consultiva es una consulta que se le hace al tribunal para dirimir sobre la interpretación de ciertos criterios en ciertas materias, ¿no? Muchas, o sea, no está restrictivo. Entonces, en materia medioambiental, esta opinión consultiva, que es la 23/2017, la Corte dictamina lo siguiente: clasifica en dos grupos los derechos vinculados al medio ambiente. Por un lado, número uno, los derechos cuyo disfrute es vulnerable a la degradación del medio ambiente, como el derecho a la vida o el derecho a la salud, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Yo tengo derecho a un medio ambiente sano. Y por el otro lado, los derechos cuyo ejercicio respaldan una mejor formulación de políticas ambientales, ¿no? Más relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Como el derecho de la participación a la toma de decisiones, a los recursos efectivos, etcétera. Ahora, en México, pues los antecedentes se remontan al siglo XIX, donde tiene que ver con la tutela al medio ambiente sano, a la salud, como mencionábamos, y se hace un Consejo Superior de Salubridad en 1841 que precisamente discute sobre estas cuestiones y cómo inciden específicamente en lo que tiene que ver con la contaminación ambiental y la salud de la población. Posteriormente, ya en los 70, se hace la ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Constitucionalmente, nosotros en México tenemos algunos artículos relacionados con el medio ambiente. Ejemplo, el artículo 4 constitucional, que tutela el derecho a un medio ambiente sano, el 27, que tiene que ver con el equilibrio ecológico, el 73, que habla de la concurrencia entre los niveles de gobierno para la protección del ambiente, etcétera, ¿no? Pero como tal, no tenemos el pleno reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y ya después, bueno, vienen a finales de los 90, principios de los 2000, leyes en materia de protección ecológica y medioambiental, y responsabilidad medioambiental. Entonces, con esto retomo la idea que les dejaba en un principio. El derecho medioambiental, a priori, parte de proteger a la especie humana, ¿no? Y reitero, esto es desde una visión antropocentrista, donde somos el centro. ¿Por qué? Porque parecería que lo que se tutela es cómo la degradación ambiental afecta mi derecho a tener un medio ambiente sano. Pero aquí va una de las preguntas. ¿Y el derecho de la propia naturaleza, dónde queda? ¿La vemos o no la vemos como sujeto de derechos? Porque esto es una relación de subordinación, más que de coexistencia. Entonces, no se protege al medio ambiente para que prospere en general, sino que prácticamente se ha regulado para su explotación y para que más o menos las
las cosas no nos afecten a nosotros tanto como especie. No, entonces suena rara esta idea de que la naturaleza tenga derechos, pues sí, algo, pero hay antecedentes. Y entonces voy a referirme a uno que es un texto de Christopher Stone que se hace en 1972, hace 50 y tantos años. Este texto se titula Should Trees Have Standings? Toward Legal Rights for Natural Objects, que es, ¿deberían los árboles tener derecho hacia los derechos legales de los objetos naturales? Más o menos, discúlpenme por la traducción, ¿no? Y entonces en este texto se plantea que los objetos naturales deberían contar con los derechos básicos y aparte derechos de reparación a los daños que se le pudieran causar. Esto es importante. De hecho, en el mismo Estados Unidos, en Pensilvania, en 2010 me parece, se aprueba una ley de los derechos de la naturaleza que reconoce que los ecosistemas tienen derecho a existir. O sea, parecería algo muy básico, pero no lo es. Entonces, ¿por qué estoy citando este texto de Stone? Porque ya vamos a hablar de precedentes normativos y voy a tocar muy brevemente 3. Hay un asunto en Estados Unidos que llega a la Corte Suprema y que es Sierra Club contra Morton en el propio año de 1972. Ahí uno de los votos disidentes, creo que es el único, pero es del juez Douglas, cita precisamente este texto de Stone y el juez Douglas menciona en su voto disidente que a los recursos naturales se le debe garantizar, y aquí les va, personalidad jurídica para garantizar su propia preservación. O sea, aquí ya en un voto disidente se está hablando de reconocerle personalidad jurídica a la naturaleza. Entonces, les cuento cómo estuvo. Así, a grandes rasgos, Sierra Club buscaba bloquear un desarrollo de una estación de esquí en las montañas de Sierra Nevada, cuyo complejo iba a tener impacto, bueno, en la cuestión de infraestructura y también, evidentemente, iba a requerir de carreteras, de suministro eléctrico, de todas esas cosas, ¿no? Y entonces, Sierra Club argumenta que el complejo causaría un daño irreparable al interés público. Ahora, el asunto lo batearon. La Corte determinó que Sierra Club no tenía interés jurídico en el asunto. Y entonces no se admite. Precisamente de ahí sale el voto disidente del juez Douglas, donde citando este texto, él dice, y esta es una cosa muy bonita, el río habla como demandante por la unidad ecológica que forma parte de él, entendiendo como unidad ecológica todo lo que lo rodea. Es símbolo de toda la vida que sostiene, incluido el hombre que depende de él. O sea, aquí está conceptualmente invirtiendo la relación. Nosotros dependemos de la naturaleza para existir también. Y dice el juez, la voz del objeto inanimado no debe callarse. Pero ¿quién va a hablar por la naturaleza? Bueno, vamos a llegar ahí un poco más adelante. Y en esta cuestión de interés jurídico, las cosas han ido cambiando. Y ahorita estoy recordando un asunto que hace poco se resolvió en un tribunal colegiado, que era precisamente un niño que por la vía del amparo, me parece, solicitó que en un parque de juegos, donde él iba frecuentemente, se dotaran de instalaciones accesibles para niños con discapacidad. Y entonces ahí podremos decir, pues no tiene interés jurídico. ¿El niño está discapacitado? No. Sin embargo, ese es un precedente importante porque resolvieron
los magistrados a favor. Dijeron, sí, sí tiene interés jurídico. Y entonces se le ordenó a la autoridad que, bueno, pues dotara de facilidades para que todos los niños pudieran estar jugando, pero bueno, ese es un paréntesis, ¿no? Que llama la atención acerca de cómo van modificándose los criterios y cómo van actualizándose en no en todos los casos. Ahí tienen las cuestiones ahora con la Corte en Estados Unidos, que es una corte básicamente conservadora, que han representado un pasito atrás, ¿no? En algunos temas, como por ejemplo en el del aborto. ¿Que podemos tener posiciones? Sí, pero que los derechos o esa progresividad en los derechos no debe retroceder, bueno, pues esa es otra cuestión, ¿no? Pero pues ahí se dio un paso atrás. Entonces, pues voy a seguir con este recorrido y más adelante hay otro texto, porque esto es como una sinergia de varias cosas, o sea, la ley no solo sale del legislativo, no es todo un proceso que ustedes saben, ¿no? En el que se involucran diferentes actores. Entonces, hay un texto de Lucia Aparicio, de la Universidad de Valencia, en el cual destaca que en los últimos años ha habido una línea jurisprudencial que incide principalmente en los aspectos de la naturaleza relativos a la cuestión hídrica del agua y a la cuestión de los animales. Y sí, o sea, estos avances se han dado principalmente por la línea jurisprudencial. ¿Por qué? Aquí les voy a mencionar el segundo asunto después de Sierra Morton, y si bien Colombia no tiene este reconocimiento a los derechos de la naturaleza constitucional, sí tiene una de las sentencias emblemáticas en la materia, y que es precisamente el caso del río Atrato. Es una sentencia T622, diagonal 2016, en el cual la Corte Constitucional Colombiana establece que uno de sus ríos, exactamente el Atrato, es sujeto de derechos para que se tutele su protección, su conservación, su mantenimiento y, en su caso, su restauración. Y aquí viene una cuestión interesante. Para hacer efectivo este mandato, la Corte dispuso que el Estado colombiano, en conjunto con las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río, ejerzan tutoría y representación legal sobre el río. Aquí ya se le está dotando de voz al objeto natural. Y tenemos en América pocos constitucionalmente hablando. Nada más en Ecuador está la reforma constitucional de 2008, donde se habla de los derechos de la Pachamama, ya a otro nivel, y en específico, en el título 2, capítulo 7, artículo 71, se establece: la naturaleza o Pachamama tiene derecho a que se respete su existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Y toda persona puede exigir a la autoridad el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Interés jurídico. Otro ejemplo, bueno, pues Bolivia, que no es a nivel constitucional, pero es la ley de la madre tierra, también se tocan aspectos importantes. Y bueno, pues recientemente en el proceso constituyente de Chile, que sigue todavía ahí caminando, también se hablan de derechos de la naturaleza. Pero en realidad, digamos que como muchas cosas de las que pasan en este país, pues los pasitos se han dado a golpe de sentencias, no necesariamente porque provengan en específico y con toda claridad del legislativo. Y aquí, bueno, pues tenemos otra cuestión, ¿no? En México, bueno, ¿qué pasa aquí? No sé si ustedes escucharon recientemente el asunto de Atos y Tango, de dos perritos rescatistas certificados que fueron envenenados por un vecino, un señor de 60 años. Al final lo detuvieron, esto sucedió en Querétaro,
y fue muy sonado, primero por la cuestión mediática de los perritos rescatistas y por la otra parte, porque se le condenaron a 10 años de prisión, me parece, y a una sanción económica muy fuerte. Pero entonces aquí volvemos a lo mismo. Por lo que yo sé, porque hasta donde pude no encontré la resolución todavía publicada, pues no quedó otra más que precisamente, ¿de dónde salió esa sanción económica? Pues básicamente de valorar a ver cuánto tiempo invertido se les dio la capacitación a los perritos, cuántas misiones estuvieron, o sea, de ahí salieron los números, pero, y como propiedad, ¿no? Como un bien, pero en realidad, pues no tenemos el sustento jurídico y normativo que precisamente reconozca la naturaleza en otros términos. Entonces, ya así las cosas, progresivamente y a golpe de sentencia, como les mencionaba, se han ido avanzando en estos criterios, pero no estaría de más mencionar que pues aquí los involucrados somos todos, ¿no? No solo desde las acciones individuales, privadas, sino también desde el aspecto de, digamos, de las autoridades. ¿Dónde está la responsabilidad del legislativo? ¿Dónde está la responsabilidad de la autoridad administrativa precisamente de otorgar a todos la protección más amplia? Y les voy a poner un ejemplo. Porque el artículo primero institucional es claro en decir, todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones tienen que tutelar los derechos humanos, está precioso. Pero tenemos casos prácticos y ya viniéndonos a la cuestión digamos, vamos a hablar de elecciones. La primera credencial de elector no binaria se dio, me parece, el año pasado, la primera. Y no la dio el INE, porque el INE dijo que no. O sea, que para ellos, pues en el acta de nacimiento nada más viene sexo masculino, femenino y se acabó. Y no la quisieron dar. Y ustedes saben que el amparo es un recurso de protección contra actos de autoridad. Entonces, por la vía del amparo, la persona solicitó que se le reconociera su derecho a tener una credencial de elector con la X, no binaria. Y se le otorgó. El juez resolvió que sí, que efectivamente, y le ordenó al INE que se emitiera. Pero ahí, digo, el INE ha hecho cosas estupendas, pero yo lo pongo de ejemplo para ver cuáles han sido los alcances de las autoridades administrativas. ¿Están realmente entrándole a la protección de los derechos o pues mejor allá que se resuelva, ¿no? Y aquí tenemos un problema porque uno de los deportes nacionales es judicializar absolutamente todo. Los juzgados y los tribunales están llenos de asuntos y de controversias precisamente porque todo se manda para allá y que el juez resuelva. Pero por el otro lado, tenemos aquí un tema que está cobrando notoriedad cada vez más por todas las críticas que de repente cuando no se resuelve como no quiera se tiene en el Poder Judicial y dicen, no, pues el imperio de los jueces. O sea, ya los jueces son legisladores. Y hay un clima de polarización al respecto. Porque por un lado, y hay un texto que les voy a recomendar, que precisamente se acaba de publicar del doctor Roberto Niembro, que por aquí tenía el título, Debatir sobre instituciones y principios constitucionales en tiempos de polarización. Es un texto estupendo, que precisamente toca en estos aspectos y dicen, bueno, pues por un lado se habla de la estricta división de poderes y que cada quien haga lo que tiene que hacer, pero por el otro,
pues que no es el Poder Judicial un contrapeso a los otros poderes constituidos. Yo sé que de aquí pueden salir muchos planteamientos, ¿no? Pero también estos pasos, y no solo en materia medioambiental o como ya vimos administrativa, han sido sentencias. Y también ahí tienen la cuestión de la paridad. Primero fueron resoluciones del Tribunal Electoral para establecer cuotas. Pero ahí tenemos otra controversia. Y dicen, bueno, pues que todas van a ser cuotas. ¿O qué, no? Nos vamos a llenar de cuotas, porque los grupos vulnerables son muchos y la vulnerabilidad, la situación de vulnerabilidad muchas veces es multifactorial. Esto es, pero soy mujer, pero soy afrodescendiente, pero ya soy de la tercera edad, pero soy de la comunidad LGBTTIQ y más. Y entonces, ¿cómo los vamos a acomodar? Porque también los grupos en situación de vulnerabilidad no tienen que ver con una cuestión numérica, que sean poquitos. En el caso de las mujeres somos más. Y sigue siendo un grupo en situación de vulnerabilidad que requiere de acciones afirmativas. Porque se ha tocado mucho el tema de que, bueno, pues sí, ya es paritario el Congreso, pero en los espacios de decisión, ¿quiénes los están ocupando? Y ahí les va otra para la reflexión. No necesariamente, y esto lo ha estudiado mucho la doctora Freidenberg en jurídicas, dicen, no necesariamente mujeres que llegan a los espacios de decisión llevan una agenda de mujeres. Y puede ser por múltiples factores, porque las tachen de feministas y qué feo, o sea, o porque no les interesa, o porque el grupo parlamentario tiene otra serie de directrices, etcétera. Entonces, eso lleva a preguntar, bueno, ¿en qué nos estamos fijando? ¿A quiénes estamos escuchando? El año pasado, en 2022, cuando sale la encuesta del ENADIS, bueno, que salió este año, decía, más del 75% de la población de 18 años y más está de acuerdo en que se deban reservar espacios, hablando de cuotas, para las personas de pueblos originarios y afrodescendientes. Todo mundo está de acuerdo. Y en las cuestiones de discriminación, los porcentajes van ahí, son altísimos. Pero ¿qué representatividad les estamos dando? Realmente se está asumiendo como un compromiso social de que precisamente tengamos todos esos derechos. Y entonces, si apenas estamos hablando entre pares de reconocimiento de derechos, pues dígame dónde dejamos a la naturaleza, ¿por qué los árboles van a tener derechos? Y sin embargo, es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque esto, por lo menos a mí me lleva a pensar, pues esta va a ser la democracia que queremos, una democracia que desconoce al otro, que desconoce la otredad, que se centra en el bien propio, que sigue teniendo este discurso, reitero, antropocentrista, que parece más bien orientada hacia, pues hacia la tolerancia. ¿Y saben por qué no me gusta la tolerancia? Porque la tolerancia tiene una connotación de resignación. Yo te tolero, pues ya que. Y entonces, ¿en qué momento vamos a cambiar la narrativa en todos los aspectos sociales? Por eso hablo de sostenibilidad económica, cultural, social, la que quiera, jurídica. A decir, yo te incluyo. Yo coexisto con la naturaleza. Si entre nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Digo, ha habido muchos aspectos ya en materia medioambiental. De hecho, ahorita se está llevando un foro en la Corte y estos precedentes jurídicos han ido modificando el aspecto legal de estas relaciones. Pero también yo les pregunto, ¿qué peso social le estamos dejando a los juzgadores?
esa es otra reflexión, los que allí sean abogados, ¿no? Entonces, tal vez sea necesario, y les dejo otra provocación, un nuevo contrato social, coexistencial, incluyente, un cambio de discurso. Y voy a cerrar esta brevísima intervención porque, bueno, pues yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero creo que quedan muchas preguntas, ¿no? Mucho camino que recorrer, muchas cuestiones que discutir. De verdad les recomiendo el artículo del doctor Niembro porque precisamente habla de, de estos criterios en estas épocas donde prolifera parece ser el disenso y el extremo en vez de la conciliación. Y me voy a permitir citar en este ánimo de la naturaleza. Créeme que yo no estoy viniendo aquí a tratarlos de convencer de que sean veganos o de que cuiden el agua, sino precisamente de ser sensibles a esta relación de coexistencia que tenemos con el medio ambiente, porque dependemos de él. Ya lo decía el juez Douglas. No es que creo que nosotros necesitamos más de la naturaleza, de lo que ella nos necesita a nosotros, porque ha sido muy noble, muy noble. Y entonces, en esta cita del científico norteamericano Carl Sagan, que fue de hecho el creador de Cosmos, le voy a dejar de compartir, pero quería enseñárselos. Y de hecho, ese lo tomó de un tweet de Physics in History, donde con esa pequeña cita se toma un fragmento de uno de los libros del Dr. Sagan, que es Blues por el Planeta Rojo, y dice, se los voy a leer, porque esta cita me parece muy bonita para compartir. Dice, la belleza de un ser vivo no son los átomos que lo componen, sino la forma en que esos átomos están unidos. Información destilada de más de 4.000 millones de años de evolución biológica. Por cierto, todos los organismos de la Tierra están hechos esencialmente de esa materia. Un gotero lleno de ese líquido podría usarse para hacer una oruga o una petunia si supiéramos cómo unir los componentes. Entonces, con esto termino invitándolos a la reflexión y agradeciéndoles, doctor de la Mora, catedráticos presentes de ustedes, su amable atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pues bueno, son hasta emocionantes. Esta última frase, le agradecemos mucho. Yo tengo muchísimas preguntas, muchos comentarios, como usted lo dijo muy bien, maestra, el tema es muy importante. Vamos a ver si nuestras compañeras y nuestros compañeros, colegas y estudiantes deciden hacer uso de la voz. Mientras tanto, pues bueno, yo estaba recordando que, bueno, desde el mundo de los abogados, aquí hay estudiantes tanto de Derecho como de Ciencias Políticas, bueno, se aborda desde las externalidades y todas las cuestiones que son más o menos sencillas, ¿verdad? Tanto de reparar, de fijar una reparación y eso, habrá posibilidades de hacer algún método. Lo que me parece muy interesante es que, como usted nos aclara, si los derechos de la naturaleza pueden ser defendidos por todas las personas, ¿cómo, maestra, está ocurriendo en el mundo jurídico que se dé esta jurisdicción, o por lo menos en México, o la competencia? ¿Cómo se están ocurriendo la situación en nuestro país? ¿Hay antecedentes? ¿Hay algún caso o que usted conozca? Pues mira, los casos son incipientes al reconocer el interés jurídico y básicamente provienen en mucho de pueblos originarios.
ahí es donde tenemos muchas referencias importantes. ¿Por qué? Porque la relación de los pueblos originarios y de las comunidades afromexicanas con la naturaleza, la lectura que le dan es distinta. Entonces, han sido, por lo menos en lo que yo he encontrado de precedentes, de donde se han originado los casos más emblemáticos. De hecho, voy a aprovechar para mencionar, hace poco salió un libro del doctor Luigi Ferrajoli, La Constitución por la Tierra, que causó mucho revuelo porque decían, no, pues cómo los europeos van a venir a enseñarnos y hacer una constitución uniforme que por la Tierra y aunque sea el planeta, etc. Yo tengo una postura digamos, más, ni en un extremo ni en otro, porque sí, precisamente, sí creo en la importancia de lo local. O sea, al ejemplificar que estos precedentes están viniendo en muchos casos de ahí, de las propias comunidades que están defendiendo los recursos desde otra óptica, aquí me parece importante resaltar la importancia de lo local, porque centralizamos por todos lados, ¿no? De hecho, al inicio de esta administración se habló de que la administración pública se iba a descentralizar y no sé cuánto, y en realidad nos quedamos cortos. Electoralmente siempre se habla del INE y los soples. Entonces, aquí tenemos una lección importante de los pueblos originarios que precisamente están planteando estas relaciones en otros términos y yo creo que mucho bien nos haría voltear la mirada hacia allá. Sí, claro. Sí, definitivamente, pues compete a la educación, ¿verdad? Establecer, como usted dijo, incluso un poquito antes de la educación en las propias casas, en nuestras casas, la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas que consideren esta nueva, si dijo bien usted, es un nuevo contrato social, ¿verdad? Una nueva forma de relacionarse con la naturaleza. Fíjate que hay estudios que son muy interesantes. Ya me voy a meter, pero todos son vasos comunicantes. Van a decir, bueno, ¿y por qué de repente habla de una cosa y la otra? O sea, en realidad, por eso, en esto tiene que ver la sostenibilidad, ¿no? En procesos que muchas veces se desarrollan de manera simultánea y que convergen. Entonces, hay estudios, por ejemplo, con niños pequeños en donde los ponen enfrente de, no sé, de una cámara y ven cómo reaccionan y cómo se relacionan entre sí. Y había uno en específico donde invitaban a jugar al lado de un niño con discapacidad. Los más chiquitos ni se inmutaban, compartían los juguetes, se ponían a platicar. Los niños ya de primaria empezaban a ver raro, como que, ¿qué tiene? ¿No? El prejuicio, ¿no? Entonces ahí, esta nada más es así como un ejemplo de cómo, pues entre más vamos creciendo, nos vamos llenando precisamente de estos eh, condicionamientos y de esta idea de la tolerancia que de verdad, o sea, el ser tolerantes debería salirse del diccionario. ¿Por qué ser tolerantes? Lo que tenemos es que ser inclusivos. Pues el otro tiene derecho, tanto como yo, la naturaleza me está proveyendo, claro que va a tener derecho, tengo que darle voz. Entonces, yo quisiera que los niños crecieran sin preguntarse qué son las acciones afirmativas, por ejemplo, ¿no? Porque pues ahorita oyen y dicen, pero pues ¿por qué no? O sea, va a ser... Pero eso parte también de cuestiones educativas, ¿no? Porque hablamos de acciones afirmativas, pero entonces culturalmente el 10 de mayo están vacías todas las tiendas, pero pues el Día del Padre, si vienes, vale, hacen una comida, por ejemplo. Y en ese sentido, el Poder Judicial ha marcado varios precedentes positivos, porque ahí están las licencias de paternidad que ahora se equiparan a las de maternidad.
porque nos quejamos es que los hombres no se involucran. Bueno, pues es que nace a la criatura y les dan una semana. ¿Dónde están las labores de cuidado? ¿Cómo se reparten? Y eso es en casa. Cierto, Y, así ujú. es, maestra. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta, es de la doctora Alejandra, dice, ¿cuál es la tendencia en México para considerar a la naturaleza como sujeto de derechos? Si se diera un nuevo contrato social, este resolvería los desafíos ambientales contemporáneos de manera que se diera una relación más equitativa y sostenible entre los seres humanos y la biosfera. Yo creo que sí, pero para eso, como mencionaba en un principio, tendríamos que empezar por cambiar la redacción de la normativa, ¿no? Que hace que todo dependa de la especie humana y entonces, por ejemplo, en este caso de Atos de los perritos rescatistas, Atos y Tango, pues se les cataloga así como un bien, pero en ningún momento es extensiva ese reconocimiento. El reconocimiento constitucional en México parte de que yo como persona tengo derechos, no de que la naturaleza como ente con el que coexisto los tenga. Entonces ahí la relación está invertida. Sí tendríamos que cambiar el replanteamiento, tal vez de una forma como le está haciendo el constituyente de Chile, ¿no? O sea, ya de plano. Y de hecho estamos hablando de instrumentos fundacionales, no de reformas constitucionales, porque la de Ecuador, pues prácticamente, ¿no? Fue insertarlo de nuevo. Y la de Chile, bueno, va a ser completamente nueva. Es más, no es cierto, la de Ecuador sí fue una reforma constitucional de envergadura, pero como que los pasos se van dando muy poco a poco y muy lentamente, y aquí la línea jurisprudencial, sostengo, viene de las sentencias, no viene del instrumento como tal, de la interpretación que se les está dando. Como dice usted, maestra, lanzó varias provocaciones, una que es para los y las estudiantes de ciencia política, también para los de derecho, es quizá replantear, ya no, como dice usted, en el sentido fundacional, esta relación de la patria como propietaria originaria, ¿verdad? Del territorio, lo de arriba, lo de abajo, lo del mar, lo de adentro. Entonces, ¿cómo lo vamos a repensar nuevamente, más que como recurso, ¿no? Exactamente, porque es de lo que hablábamos, se regula su uso, Ujú. se regula su conservación, pero en función a mí, no en función del propio beneficio de la naturaleza. Y hay países del mundo donde pequeñas acciones se están dando cuenta de este respeto por la naturaleza. Y les voy a poner dos ejemplos, tal vez extremos. Digo, yo no soy vegana, pero por ejemplo, pues sí, estamos en la cadena alimenticia hasta arriba y que la proteína y todo lo demás. En algunos países ese respeto hacia la naturaleza, es decir, si yo, pues gracias al cerdo que es tan bueno, me voy a echar en cochinita, voy a aprovechar todos y cada uno de los recursos que provienen del animal para ahorrarlo. O sea, sí, pues sí, se utiliza, ok. Pero si lo matizamos, la relación conceptual es distinta. En Japón, por ejemplo, hay una técnica que hay, no recuerdo el nombre, para no talar los árboles, sino para aprovechar el recurso de la madera como si podaran árboles bonsai, pero en grandote. Entonces, y esa es la madera que se utiliza para los muebles y para todo lo demás, entonces son como bonsais grandotes, este, por respeto al árbol. Entonces aquí nos está negando el recurso, porque tenemos que ser claros y en la relación económica de aprovechamiento, etcétera, que hay, pero entonces, ¿cómo se va a hacer uso de esos recursos desde otra perspectiva? Y eso nos lleva también a aspectos de sustentabilidad, ¿no? Que ahí sí, cómo estamos cuidando nosotros en lo individual, en lo colectivo, pues lo que el planeta nos está proveyendo, porque también lo decía
el doctor Sagan en un textito, una referencia que se llama The Blue Pale Dot. Y entonces él narra, pues, ese puntito azul que se ve en el universo, hasta ahorita, con mucha ciencia, mucha tecnología, mucho avance, todos empoderados, ese es el único lugar ahorita que tenemos para habitar. Aunque haya estaciones espaciales, pero digamos, a nivel colectivo no hay más. Es este. Y no sé ustedes, pero digo, tengo mis años, pero no son tantos. Por lo menos, en el transcurso de mi vida, las estaciones ya cambiaron. Entonces, digo, no va a poner a cerrar calles acá de Greenpeace, pero sí, por ejemplo, desde el ámbito jurídico, que es mi esfera de acción, yo creo que hay muchas reflexiones que hacer al respecto y ojalá en sus propios ámbitos de acción podamos reflexionar, ¿no?, acerca de estas nuevas relaciones, estos cambios de paradigma. Sí, maestra, muchísimas gracias. Hay más preguntas por cuestiones de tiempo y respeto al acuerdo con la maestra Gabriela Moreno. La vamos a hacer llegar y ella, estoy seguro estoy que las responderá ampliamente. Maestra, antes de despedirnos, pues bueno, creo yo que habría que insistir en estas provocaciones que usted lanza a nuestro estudiantado, a nuestras compañeras y compañeros. El tema es de primera importancia, tanto para los estudiantes y las estudiantes de Derecho como de Ciencia Política, porque, como bien lo refiere usted, se trata de hacer refundaciones, ¿verdad? Es no solamente lo jurídico, sino también todo lo sociológico y la forma en la cual construimos nuestra relación. Exacto, con nuestro entorno más importante y viene a la cabeza, esta es una discusión para muchas horas, viene a la cabeza desde cómo lo replantean, esta visión cósmica del hombre al centro, ¿no? Completamente antropocéntrica, que muchas religiones todavía, ¿verdad?, perciben y que establecen que el hombre, la mujer es el rey de la creación, entonces todo lo demás está supeditado al mandato del hombre y la mujer. Perfecto, pues muy bien. Y que ya no debería ser binario nada más. Además, bien, le haremos llegar las preguntas de las y los estudiantes Claro que que sí, con han muchísimo hecho gusto. el Si tienen favor de... alguna referencia, también con muchísimo gusto se las hago llegar. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a agradecer la presencia de nuestras colegas. La doctora Gildo aquí estuvo, la doctora Prado, la doctora Alejandra, muchísimas gracias. También a la doctora Alejandra, especialmente en la gestión, para lograr esta sesión del día de hoy. Muy agradecidos con su colaboración. A las demás y a los demás, pues les pedimos que estén pendientes de nuestra próxima sesión, la de noviembre, que será la última. Les reiteramos nuestro agradecimiento por su acompañamiento durante todo el año. Estamos ya en la planeación del año que viene, que será electoral, pues nos exige tomar otro tipo de medidas y previsiones, pero estamos ya casi listos para anunciar el programa del año que viene, ¿verdad? Que esperamos, nos sigan acompañando, nos sigan favoreciendo con su asistencia. Les deseamos una excelente tarde, síganse cuidando, nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias Hasta a luego. todos y todes. Hasta luego.